unidad que estaba en el ala noroeste, y en ella pues él nos apoya creando y llegando a crear un VHS. Eso él lo creado en el 87 y posteriormente convertido en el 2009 a un CD en cuanto al cambio de tecnología. Hoy lo que vamos a ver es el apoyo de la unidad de planificación y dirección en cuanto a innovación educativa, y que nos permite no solo tener el aula, tener a personas en algún momento apoyando este proceso de docencia, y que hoy pues gracias a ellos pues lo podemos estar viendo en forma virtual, dejar grabada la presentación para verla posteriormente y que nos sirva pues de recopilación en cuanto a este 60 aniversario que estamos celebrando de la facultad. Vamos entonces. Tecnología vernácula. La vivienda en Bajareque. El presente documento surgió de la necesidad de estudiar la vivienda en el país y analizar la arquitectura del Bajareque. El estudio preliminar de este tipo de vivienda es una investigación de carácter exploratorio, con el propósito de precisar un problema, en este caso, la falta de estudio del sistema de Bajareque. El altiplano occidental de Guatemala, habitado mayoritariamente por indígenas, se caracteriza por ser una sociedad que experimenta día tras día las contradicciones sociales y económicas propias de un país subdesarrollado. Los indicadores más relevantes parecen ser la tenencia de la tierra en forma desequilibrada, recursos naturales que no aprovechan por falta de conocimiento, situación que en su conjunto evidencia las precarias condiciones de vida para esa región. La necesidad de vivienda se agudiza con el crecimiento demográfico sin precedentes. Para el caso que interesa, la vivienda rural, es posible que su solución inmediata a corto y mediano plazo se encuentre en el estudio de las tecnologías tradicionales como el bajareque, conocido hace siglos y que utiliza los materiales propios de cada región: tierra, madera rolliza o aserrada, cubierta de materiales vegetales o no perecederos, como la teja y la lámina metálica. La vivienda es un problema social que necesita una solución técnica de bajo costo y que permita una construcción fácil y masiva. Como se verá más adelante, el bajareque reúne las condiciones ideales para resolver al menos la carencia de techo y cobijo en términos de identidad y cultura. La vivienda rural en Guatemala se encuentra ligada al origen del hombre, por ser este creador y portador de cultura, y por consiguiente transformador de su propia realidad e historia. La historia de la vivienda rural se inicia con el uso del bajareque en Mesoamérica, desde el período preclásico medio de los mayas, según lo evidencia la investigación arqueológica realizada recientemente. La vivienda construida en bajareque y cubierta de paja o palma constituye la base de la arquitectura monumental precolombina, es decir, del urbanismo de los asentamientos humanos que se convirtieron en centros ceremoniales, entre los que se encuentran Tikal, Iriguá, Caminalcuyú, Cutatlán, Misco Viejo, Saculeu y otros. Estas manifestaciones utilizaron plataformas y patios de piedras rematados con pequeños ranchos de bajareque. En la época colonial, la vivienda tomó dos corrientes ideológicas: las culturas del conquistador y del indígena. Sus manifestaciones culturales se materializaron en la arquitectura. El bajareque como técnica indígena no registró cambios por encontrarse separados de los españoles criollos. Se condujo a la creación mental de dos mundos, con su propio lenguaje, costumbres, religiones y gobiernos. Los asentamientos de los indígenas, al igual que hoy, concentrados en las tierras del altiplano, experimentaron pequeñas variantes. Los aportes no indígenas al bajareque le permiten ser un sistema constructivo utilizado en la actualidad en centros poblados de la mayor parte del país. La historia de la arquitectura guatemalteca registra que a inicios del siglo XX, el bajareque era la técnica tradicional popular entre indígenas y no indígenas. En 1940, en las ciudades importantes del país, especialmente el altiplano y en la ciudad de Guatemala, su utilización fue
revolucionario de 1944 no alcanzó a modificar la vivienda rural. Fue hasta 1950 cuando inicia la arquitectura internacional con la apertura de un mercado industrial modificado con nuevos y modernos materiales, los que logran transformar a la vivienda de la metrópoli. El terremoto de 1976 dejó sin vivienda al 25% de la población nacional. El epicentro se localizó en las proximidades de la falla del Motagua. El proceso de reconstrucción logró así modificar las viviendas, demoliendo varias construidas en Bajareque en áreas urbanas por miedo a su tradicionalidad. Así también a la actualización de la arquitectura internacional como fenómeno del cambio constante de la época. Se puede definir en varios niveles espaciales. Nivel nacional. Se define su uso en todas las regiones del país, teniendo un 11% del total de la vivienda de la nación. Se puede observar el registro y utilización en todos los departamentos del país. Nivel regional. El porcentaje de utilización da a conocer que el altiplano occidental tiene un 41.67% en Bajareque del total de la vivienda, lo que representa el mayor porcentaje. Los resultados gráficos demuestran que se puede establecer dos grandes divisiones: vivienda tradicional indígena y vivienda tradicional no indígena, con plantas variadas de distribución espacial, resultante de la formación social y económica de cada grupo social en particular. Asentamientos indígenas. Se distinguen por ser esquemas espaciales orgánicos y regulares, con núcleos de mayor concentración comercial, donde se efectúan actividades de intercambio. El crecimiento demográfico de la población ha dado lugar a una subdivisión de tierra por herencia, incrementando el minifundio. Asentamientos no indígenas. Son formas regulares, lineales o cuadriculares, ubicados estratégicamente durante la dominación española, por lo general en terrenos planos como valles y altiplanicies. Estos son centros de gestión administrativa con equipamiento social de atención pública, electricidad, agua, drenajes, centro de salud, áreas comerciales y otras. La vivienda. La diversidad de manifestaciones de arquitectura en las viviendas muestran características particulares de cada individuo consumidor, con soluciones habitacionales que responden a sus determinantes sociales, económicas y físicas. Por lo tanto, la vivienda se clasifica en dos grupos. Y sus diferencias se determinarán en base a: generales se presentan en un sistema complejo con variedad de factores que se conjugan en la unidad habitacional. El sector de la población rural indígena y no indígena está viviendo en condiciones deplorables, sin tierra propia, sin servicios públicos ni organización que impulse su evolución. La falta de interés público por el problema habitacional, sin tener soluciones técnicas y económicas para el crecimiento demográfico acelerado. He aquí la importancia de impulsar la técnica por ser tecnología tradicional para implementar como solución en la demanda de vivienda y equipamiento. Es importante que para aplicar el Bajareque, la información obtenida para mejorar el sistema constructivo se haga mediante la superación de sus partes vulnerables para solucionar el problema de la vivienda. Que se aplique y se haga extensivo a la conservación de monumentos construidos en Bajareque. Debe de aplicarse la tecnología
tecnología del bajareque en la solución habitacional, sin caer en soluciones cuyos costos de mano de obra son elevados. Promover la mano de obra del usuario de la vivienda, tomando en cuenta el tipo de trabajo en sus labores agrícolas y la construcción, minimizando la dependencia económica, promoviendo su transmisión cultural del sistema tradicional. Crear y establecer programas dentro de la política habitacional que refuercen la práctica de la arquitectura sin arquitectos, en la cual cada individuo se identifica con su contexto y que se constituya en un proceso gradual de transmisión cultural. Como una recomendación especial, la técnica del bajareque tendría que considerársele para solucionar la falta de equipamiento social, puestos de salud, escuelas, bodegas, salones comunales, monumentos históricos, alcaldías y otros. Cada uno de estos puntos fue atendido en forma individual y daban su casa a su gusto y podían en algún momento pues tener esa práctica de reunión con el cliente y el arquitecto. Este es el proyecto de Los Ángeles en Chiquimula. La facultad tuvo a bien el desarrollar en los centros más importantes, que Saltenango, Mazatenango, Chiquimula, creo que habían dos más, no recuerdo. Este lo atendió en algún momento el actual secretario, el arquitecto Julio Rodríguez, era el electricista en Chiquimula, con Julio Aguilar, y podemos entonces ver que aquí la solución el Bambi nos la daba en este sistema. Aquí está el terreno, ya está urbanizado, tiene infraestructura, drenajes, agua, luz, y ahora pues aquí están los usuarios y los consumidores. Háganle y entrenle. El proyecto pues lo desarrolla, el reto lo hace la facultad y nos animamos a diseñemos casa por casa, que era uno, el otro era, hay 4 prototipos, escoja uno, y con esto pues fuimos dándole pues parte a esa tecnología. Aquí está el estudio anterior en cuanto a las variaciones, los tipos de planta para ver cuestiones espaciales y que servían pues para mostrar. Luego los prototipos, el divulgar la investigación, fue parte de lo que nos dio el montar esta exposición en fotografía blanco y negro. El negro tenía un porqué, ¿verdad? Era esa tecnología olvidada, el poder estar de luto, una significación metafórica en cuanto a la exposición, ¿verdad? Y poder pues generar esa sensación. Esto era la administración de la facultad. O sea, estamos dentro del vestíbulo que hoy actualmente es la parte de tesorería y la parte en algún momento de algunas oficinas administrativas, pero que daba espacio para que nosotros pudiéramos montar estas exposiciones. El apoyo en cuanto al trabajo fotográfico, se trabajaba en laboratorios blanco y negro, nosotros imprimíamos, hacíamos en algún momento los dibujitos a mano alzada y tratábamos en el momento pedirle a los colaboradores que hiciera el cuadro, que hiciera la explicación, el texto y poder pues contar con el material que proporcionamos. La facultad realmente estaba inmersa en una situación de trabajemos, de hagamos, de construyamos, de aprendamos, que creo que eso no se ha perdido. Lo que en algún momento es que cambiamos la forma de hacerlo. Aquí estamos construyendo para una escuelita en Santa Rita, La Esperanza, que es Saltenango, y dándole para la refacción escolar una estufa de lodo y arena, y con ello los técnicos del ICADI que en algún momento nos brindan la capacitación. Vemos en algún momento el poder apoyar el interior. Esta es la planta, aquí están biodigestores, letrinas saboneras, colectores solares, baños solares, y todo esto pues en diferentes materiales, en diferentes opciones, casi que con reciclaje. Involucrarnos en ese proceso de trabajo, el tener en algún momento un grupo de compañeros deseosos al igual de querer conocer y transformar el mundo. Estos son los prototipos de la Facultad de Arquitectura hechos en Esquipulas, similar a Los Ángeles, que se estaba desarrollando en Chiquimula.
Este proyecto se estaba desarrollando en Esquipula y aquí íbamos más allá. Probábamos materiales de construcción, diferentes muros, el diseño era similar, pero teníamos como el poder evaluar el funcionamiento de cada una de estas casas, cada uno de los materiales, el encontrar qué era realmente la mejor solución. Tengan en cuenta que estamos utilizando bambú, madera palo rojizo, madera cerrada, cubierta de teja. Estamos en el oriente, la teja se adapta muy bien a este clima cálido, de hecho es el ideal para este tipo de cubiertas, con poca precipitación pluvial, y en algún momento el ladrillo de barro cocido, adobe, la unidad de apoyo, en algún momento con pollos economizadores de leña, con letrinas saboneras. Aquí podemos ver esa infraestructura. Allá podemos ver en la letrina en la parte superior en las gradas, la ducha, en algún momento el área de pila y luego el área de el pollo para la cocina. El recubrimiento de piso utilizando baldosa de barro cocido. El tratamiento de pasamanos, que en algún momento también son sillas, son bancas, son multiusos, pensando en una casa autosuficiente. Ese era, creo que, el modelo que nos preocupaba. A esto todavía se le agregaban otro par de cuestiones, que era el tinaco elevado y poder tener esta situación. Aquí lo que vamos es pues a empezar a ver ese cambio de tecnología, el poder ver de que todo lo hacíamos a mano en mesa de dibujo, y nuestros marcadores que casi que eran muy apreciados, nuestras lámparas de mesa, y con eso ir hacia el cambio de ver el proceso de arquitectura que podríamos encontrar desde la parte histórica de los mayas hasta la parte de San Marcos. Aquí estamos, la propuesta del Bajareque está en 4 niveles, y eso es algo que pues nosotros nunca lo hemos visto. La referencia histórica es que el palacio donde se firma el acta de independencia era el Palacio de Cartón, y era un palacio en Bajareque hecho en 3 meses. O sea, la tecnología es brillante en cuanto a poderla realizar, y pues su durabilidad, más o menos podríamos considerar que estas piezas andan alrededor de unos 130 años actualmente, y algunas están vigentes con terremotos pues en cada año, ¿verdad? Vamos a la parte tecnológica. Aquí podemos ver en la parte de los slides, de lo que vimos que eran los acetatos, los slides, el retroproyector que estamos utilizando, el ver que esta tecnología pues ya casi que la pasamos a lo prehispánico, y aquí vamos a unirlo con la siguiente conferencia, que es hacia dónde realmente nos ha llevado la investigación y estas tecnologías. El retroproyector, que ya lo podríamos dejar en la esquinita a la par de la 502 como parte de las piezas de museo. Yo creo que en relación a la hora yo estaría pues dejándolo hasta acá, solo antes de cambiar de tema y darle espacio a la virtual, si no hubiera alguna duda, alguna interrupción. Sí. Ahora, una pregunta sobre estos proyectos que se implementaron, y especialmente después del terremoto del 76, el apoyo económico para que los muchachos, para que ustedes lograran hacer realidad estos proyectos, ¿era de la comunidad o de alguna donación internacional? ¿Cómo? Fíjate que hay dos. En la investigación del Bajareque en algún momento surge con el apoyo propio, ¿verdad? Es la ayuda familiar, y poderlo ver que todo esto era ayuda comunitaria, ¿verdad? Uno donaba fotos, otro donaba líquidos, otro apoyaba con la madera, y realmente era muy comunitario, muy colectivo, con recursos propios. En el caso de Los Ángeles, ese proyecto que ya se logra hacer un convenio con los EPCistas, logramos en algún momento que Bambi y la municipalidad ya diera un aporte, y con ello poder sostener al estudiante. Creo que esas son el primer año donde ya surge el que el EPS tenía una cuota, pero era
una cuota tanto municipal como de la institución, ¿verdad? Sí. El cliente pagaba en algún momento los costos mínimos de reproducción, ¿verdad? Si querías una copia, una heliográfica, eso lo pagaba el cliente, pero eran costos de 50, un quetzal, o sea, muy bajos, ¿verdad? Sí. Gracias, arquitecto Tórtola. Una pequeña inquietud personal. Me llama mucho la atención el protagonismo de la universidad, de la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ingeniería, ante las necesidades actuales de vivienda en las distintas regiones del país. Acabamos de tener el caso del terremoto, el temblor, el sismo en San Marcos. Yo tuve la oportunidad de ir a ver por ahí, me metí a las aldeas y metí varias cosas, y donde realmente el Bajareque tiene cualidades muy particulares que pueden resolver aspectos digamos, temperaturas en lugares muy fríos, como el caso de San Marcos o Huehuetenango. Y me pongo a pensar yo realmente qué ha pasado con el protagonismo de la Facultad de Arquitectura, de la Universidad de San Carlos, de la Facultad de Ingeniería, porque hay muchas soluciones con Bajareque de arquitectura vernácula y materiales que no se han experimentado, y donde no se ha experimentado con una visión de integralidad de profesionales, donde se podrían realmente crear soluciones para distintas regiones del país, viviendas con materiales de Bajareque, y donde estructuralmente se ha demostrado y se ha visto, yo vi casos que estructuralmente viviendas de Bajareque estaban estabilizadas en pleno San Marcos. Y detecté, identifiqué realmente estructuralmente, digamos, el por qué fue que no fallaron. Y por otro lado, se vio la situación de la intervención, digamos, del Estado, donde realmente implantaron casas de cajitas de bloc, que son aberrantes ante todo el concepto de la arquitectura original y el paisaje de la arquitectura, donde realmente echaron a perder un montón de cosas y comprometieron a mucha gente a hacer contratos, obviamente por utilidades y ganancias de algunas personas, pero estructuralmente y los materiales de arquitectura vernácula de Bajareque, realmente con una visión se hubiera podido resolver y experimentar, y se puede retomar, experimentar o hacer centros experimentales de vivienda de acuerdo a los materiales de Bajareque con el concurso de muchos. No sé cuál es tu opinión al respecto de eso. Gracias, Arqui. Creo que sobre la parte de estructural hablábamos con el arquitecto Mohamed, que también estuvo en esa parte de atención de San Marcos, y él en algún momento como estructuralista ve esas bondades, o sea, sísmicamente y estructuralmente el Bajareque es ad hoc para el país. Culturalmente es el origen de la arquitectura guatemalteca, por lo cual deberíamos como de darle un reconocimiento haciendo mucho más obras en este tipo. Lo otro es cero dependencias. Eso es una maravilla, porque si le ofreces a alguien que le vas a solucionar su problema de cobijo sin que genere ningún costo ni ningún préstamo, esas bondades se tienen. Lo otro es, la hacemos nosotros mismos, ¿verdad? Que se mantiene la comunidad, se mantiene un diálogo, y eso genera una dinámica cultural que valora más la tecnología, ¿verdad? Creo que por ahí estamos. Yo estoy pues muy claro en esa situación de que tiene sus bondades. Sin embargo, sigo manejando la premisa del 87, que sigue siendo una tecnología olvidada. O sea, la gente en algún momento no la desea. En el interior de la República, los indígenas no quieren construcción en tierra, ¿verdad? Ellos quieren ser como la ciudad, quieren su edificio, ¿verdad? Y entonces, en esa medida, tenemos pues ese proceso de transculturización que se permite. Buenas tardes a todos. Respecto a lo que acaba de presentar del estudio de Bajareque, interesante. Me ha tocado estar en varias áreas de Guatemala, y lo que he logrado visualizar que las técnicas, a pesar de ser adobe, han variado. O sea, cada región tiene su propia técnica. Y sería muy valioso volver a hacer una reimpresión de todos estos documentos,
porque muchas veces, como usted dice, ya la gente ya no quiere utilizar esos nuevos sistemas. Después del terremoto del 2012, me dio tanta pena, digamos, que instituciones técnicas casi que satanizaran el adobe y el bajareque diciendo que ya no se podían utilizar. Y entendemos, digamos, las capacidades de cada uno de los materiales. Mas, sin embargo, es el momento como facultad de retomar y comenzar a registrar todas aquellas evidencias constructivas que todavía quedan en varias partes de Guatemala. Un caso muy específico, el adobe, ¿verdad? Me tocó trabajar ahí en Cubulco y me di cuenta de que eran pocos ya las personas adoberas que existían en el lugar y resultaba ser más barato construir una vivienda en bloc que hacerla de adobe. Y era dramático estas situaciones. Entonces hay que tomar esa conciencia, digamos, que hay elementos que no cambiaron durante 400 años, digamos. Porque si ustedes miran el bajareque, con la mejor evidencia que creo que es Joyas de Cerem, allá en El Salvador, es una evidencia de una construcción prehispánica con las capacidades de combinar un material frágil como es la tierra con un material dúctil como es la madera. E inclusive, digamos, todas esas técnicas que he aprendido, digamos, con los mismos ancianos de las comunidades, es que le tenían un respeto tremendo hacia la, digamos, a la naturaleza. Ellos piden permiso para cortar un árbol, digamos. Cosas que aprendí, por ejemplo, que los mejores árboles se cortan en los barrancos, porque como hay mejor fuerza, son los que crecen más rectos. Y de hecho, hay hasta una luna en la que cortaban. Todo ese tipo de conocimiento han ido desapareciendo, por lo cual, gracias por esta presentación y recordarnos de todos esos momentos, ¿verdad? Pero es bueno retomar esas publicaciones para que no se pierdan en el tiempo. Gracias, gracias. Vamos a dejarle al arquitecto Danilo Cayén para que en algún momento nos dé la continuación de tecnologías. Gracias, Julio, y buenas tardes a todos los participantes presentes y también a los que nos escuchan y nos ven por el aula virtual. La presentación pues tiene que ver con los 60 años de la facultad, cuál ha sido nuestro desarrollo eventualmente como docentes, eventualmente como estudiantes, las tecnologías que utilizamos para trabajar, y vemos aquí, nos recuerda a todos los acetatos con ese tipo de proyector, los proyectores de slides, hasta el ruidito que hace, pues a mí me recuerda cuando estaba aquí en las clases recibiendo los cursos de historia del arte con la arquitecta Palomo, ¿verdad? Entonces, sí, hemos tenido en esos 60 años un montón de modalidades y yo quiero presentar algo sobre las últimas, haciendo esta pequeña retrospección. Por favor, pasemos a la siguiente. ¿Sí? Para hablar del asunto debemos primero definir qué se comprende por realidad virtual y qué por realidad aumentada, entre otras realidades. Bueno, la realidad objetiva es existe, la que es dura, la que podemos tocar, eventualmente el espacio lo podemos reconocer así como una realidad objetiva, existe. La realidad subjetiva depende de la percepción, de cómo interpretemos las cosas, y ahí ya hay un dejo personal en función del momento en el que lo estamos percibiendo, cómo lo percibimos y las... Bien, entonces esta realidad podríamos pensar que eventualmente existe o podrá existir en el futuro, no es, aún está todavía en el mundo de las ideas, pero unas ideas que podemos percibir a través de los sentidos, ¿sí? Nos puede eventualmente también servir para física en el mundo real, incluyendo tiempos de construcción, calidad y cantidad de materiales, las características de resistencia, especificaciones, etcétera. La elaboración que nos permite ver y comprender edificaciones del pasado. Esto es interesante. Reconstruir, en utilizar este tipo de modelación para reconstruirla. Se presenta ahora en su condición de ruina, esos edificios que ya no existen, tal vez están deteriorados. Eventualmente la realidad virtual nos puede secuencial de actividades que se requieren para la edificación en el tiempo por medio de protocolos de mantenimiento, entre otros. Ahora, hablando de estos modelos, sí debemos hacer la diferencia entre los modelos analógicos, que nosotros los conocemos normalmente como maquetas,
y los modelos virtuales que son también maquetas, pero en otro ámbito de presentación. Y fueron precisamente las maquetas, fueron precisamente las maquetas o modelos antológicos los que hicieron destacar la figura del arquitecto diseñador durante el Renacimiento italiano. Anteriormente los arquitectos trabajaban como gremio familiar en que las técnicas se aprendían de un esfuerzo que duraba toda la vida y se pasaban los conocimientos de generación a generación. Por ejemplo, los grupos de masones que construían catedrales góticas, pues ningún individuo veía la catedral terminada, pasaba la información a la siguiente generación y continuaba la obra hasta que eventualmente se inauguraba varios siglos después. La persona que la había diseñado no era la misma que la lograba ver ya ejecutada. En la Florencia del 400, un arquitecto utilizó sus habilidades de orfebre para elaborar modelos analógicos en madera, piedra y metales preciosos, para ayudar a sus clientes a percibir la obra terminada, y así León Battista Alberti logró satisfacer una obra completa. Hasta este momento, ya en el Renacimiento, es que y a través de la fabricación de modelos se puede presentar a un cliente una obra terminada. Anteriormente eso no había sucedido y Alberti logra. Y con eso tiene la ventaja, perdón, son un montón de obras que trabajó tenemos aquí una imagen de una de estas. Por favor, si veamos la siguiente. Porque lo interesante es que cuando él presenta su maqueta al cliente, el cliente dice, sí, me gusta y quiero otra. Entonces él elabora otro modelo y él se va a encargar entonces de fabricar modelos y otras personas van a hacer van a construir sus obras. Entonces se separa el arquitecto diseñador del arquitecto constructor. Eso ya es una representación del arquitecto moderno, como nosotros lo comprendemos, como nosotros somos. Aquí vemos un modelo de Alberti y una obra construida de Alberti, pero aquella obra construida no la hizo él, la maqueta sí, ¿verdad? Entonces él se dedicó a diseñar y a construir modelos para vender su proyecto. Y por eso tuvo más clientes. Aparece entonces la figura del arquitecto moderno, proyectista y diseñador separado del constructor, dedicándose a preconcebir efectos de diseño. Un problema fundamental de los modelos analógicos se reconoció desde el inicio y es la imposibilidad de reducir la escala de algunas cualidades de los materiales. O sea, si reducimos las dimensiones, una viga de madera, una viga en concreto, la podemos hacer más pequeña, pero eso no quiere decir que reduzcamos también su capacidad de soporte, sus características físicas y estructurales. Entonces, no se podían utilizar, no era una analogía correcta en ese sentido cuando se trabajaron modelos, digamos, en la época de la Revolución Industrial, donde se diseñaban represas, pero reducir y hacer una maqueta resistía una presión de agua. En el modelo, esa presión de agua no tenía nada que ver con la presión real. En un modelo a escala mayor. Entonces, sí comprendió que era un problema muy serio de los modelos analógicos que se estaban haciendo. El propio desarrollo de la ciencia, la tecnología, las artes ha hecho evolucionar también la arquitectura y su representación. Así llegamos a mediados del siglo pasado, ahí estamos dando un salto bastante grande. En 1960 aparece el programa de dibujo por computadora llamado Sketchpad, que es el primero que se generó, y nace en el 61, entonces ya estoy en esta temporada. En el 62 la empresa Autotrol desarrolla la base de los programas CAD, que nosotros aprendimos a utilizar después. En el 68 aparece el primer casco de realidad virtual, o sea que no estamos hablando de una cosa tan reciente, ya tenemos bastantes décadas de estar con esta tecnología. En el 69 la empresa Xerox compra programas computarizados a una entidad especializada en software con el fin de reproducir dibujos. Entonces ya se está usando en arquitectura porque dibujamos. En el 78 hay un desarrollador del MIT que tiene un programa ya para pasear por las calles de Aspen, ver sus edificaciones y conocer su historia. Ahora nosotros lo hacemos a través de Google Maps, por ejemplo, pero ya en el 78 se estaba generando. En el 83 aparece la primera versión de AutoCAD. Yo empecé a utilizar AutoCAD en el 85, o sea, era bastante reciente, tenía apenas un par de años. Ahora ya llevamos la versión número 21, porque se ha modificado. Estos dispositivos que se usaban en aquella época eran dispositivos de laboratorio, no necesariamente salieron al mercado, pero son las cosas, el equivalente de lo que ya ahora conocemos y los estudiantes están utilizando en la facultad. En el 84, una empresa desarrolló los primeros plotters para asistir al dibujo por computadora, a diferencia de Xerox, que era una reproducción fotográfica. Aquí ya se están dibujando con movimientos mecánicos.
En el 84, este parque norteamericano ya utiliza el cine en 4 dimensiones y aprovecha la temática tan fantasiosa, la de Julio Verne, para hacer su lanzamiento. También Disney lo hace. En el 87, la empresa Sega ya lanza videojuegos utilizando lentes en 3D. En el 90 ya aparecen programas de diseño mecánico. Esto es interesante porque el desarrollo de estos programas no es para arquitectura, es para la fabricación, y ellos tienen problemas diferentes de los de la planificación y el diseño. Pero aquí se empiezan a juntar esas vertientes de necesidades y de soluciones ya con programas que se van a juntar. En el 91 Sega anunció ya el desarrollo de un casco virtual que no salió al mercado. En el 92 ya empieza el término de realidad aumentada por un técnico de Boeing que estaba diseñando instalaciones eléctricas para los aviones y necesitaba manipular las cosas de una manera más eficiente, más rápida, más a la vista, y empieza ahí a trabajar con este tipo de proyecciones. Es una imagen de los años 70, pero el uso de pantallas, el uso de proyecciones y equivalentes al joystick pues ya estaban en uso. En el 95 Nintendo lanza su Virtual Boy, ¿verdad? Un casco virtual. Ya estamos hablando en la era nuestra que nosotros ya conocimos, ¿verdad? En el 99 Autodesk lanza el programa Revit y ahora ya tiene 29 actualizaciones. Y este programa Revit sí tiene la intención de unir las situaciones de dibujo, de diseño, de fabricación y además la de poderse estar modificando constantemente sin tener que actualizar plantas, secciones, elevaciones por separado, todo al mismo tiempo, ¿sí? Y pues en el 2012 ya Oculus y Rift ya lanzan anteojos virtuales con información que se puede obtener de internet y demás. Entonces, estos aparatos ya se están convirtiendo en algo de todos los días. Nuestros estudiantes los usan. Vemos en las clases de diseño que algunas propuestas nos las presentan ya utilizando esta tecnología, y esa es una ventaja bastante grande. Nosotros no la tuvimos cuando estudiamos, pero ya la facultad las está implementando. Como todas las facultades de arquitectura del mundo, para usar tradicionalmente, aquí se han realizado maquetas para el planteamiento hipotético de soluciones al uso del espacio, contando con un par de cursos de modelos, ¿verdad? De fabricación de modelos, maquetas, ¿verdad? Eso es en la unidad de dibujo, y en la unidad digital, pues ya también se muestran los programas, se enseñan programas para la modelación virtual. Ahora vamos a ver algunos ejemplos específicos, porque ante ese desarrollo de tecnología y que la facultad ha usado, pues hay también algunos planteamientos que tienen que ver más bien con el método o el procedimiento metodológico para utilizarlo de una manera consecuente. Se da cuenta que hay un planteamiento a donde se plantea la posibilidad de hacer una serie de acercamientos, sobre todo para la arquitectura histórica o edificios que ya no existen o edificios que se presentan en ruinas, el planteamiento hipotético de cómo pudo haber sido en su momento real. Entonces aquí, con la combinación de la realidad objetiva, esa es una toma de video, la isla Topochte, eso es así, ¿verdad? Pero se hace el planteamiento de cómo pudo haber sido en su momento de mayor apogeo en el clásico maya, utilizando el procedimiento de hacer aproximaciones sucesivas, partiendo de una primera aproximación que es científica y verificable, las curvas de nivel, las medidas que tomamos in situ, los planos que hacemos, plantas, elevaciones, secciones, que las transformamos eventualmente en una segunda o tercera aproximación a modelos volumétricos que son ya hipotéticos, porque aquí hay una reconstrucción de faltantes de la arquitectura, porque la arquitectura en la realidad objetiva pues no está completa, está arruinada. Entonces, con comparaciones con estudios históricos, arqueológicos y estudios estilísticos, se puede suponer que el edificio de alguna manera tuvo ciertas características y las reproducimos a través de volúmenes simples, cubos, cuñas, en esa segunda o tercera aproximación, y luego ya con agregarle texturas, color, ambientación, ¿verdad? Para tener estas imágenes renderizadas, que serían ya como la tercera aproximación, y la cuarta, recorridos virtuales en el asunto. Eso lo estuvimos trabajando desde hace más de 10 años aquí en la facultad, y así hemos estado haciendo planteamientos hipotéticos para reconstrucciones hipotéticas
de arquitectura histórica o incluso para planteamientos de diseño de proyectos nuevos. Los estudiantes están se han mostrado bastante interesantes en el uso de esta tecnología y han hecho realmente cosas extraordinarias. Es un asunto de mucho potencial. La facultad le ha sacado el partido. Pero como cada quien lo hace a como piensa, entonces esta sucesión de aproximaciones era un procedimiento, digamos, registrado para que las recreaciones virtuales, las reconstrucciones virtuales se hicieran de la misma manera. Y así algunos estudiantes adoptaron esta modalidad, hicieron sus proyectos de graduación de esa forma y tomamos de referencia la ciudad básica de allá. Y muchos estudiantes hicieron planteamientos específicos de acrópolis específicas de Yashá y los resultados fueron bastante impresionantes. Funcionaron bastante bien. Este es el estado de la isla, Topoché, estos taludes, las plataformas. En realidad es la manera como las vemos en la actualidad, completamente cubiertas de vegetación, pero es una isla que tiene el 99% de su área construida. O sea, lo que vemos sobresalir del nivel del lago es construcción. Toda la isla fue construida y tuvo diferentes taludes, diferentes plataformas, las diferentes acrópolis, y en la parte más alta esta. Y hay una relación ahí entre el planteamiento, cómo se encuentra ahora la realidad objetiva, y el planteamiento virtual. Entonces, algún estudiante dice montarse en este tren de proyectos de graduación con la temática de la reconstrucción virtual de estos espacios, y aquí hay uno bien interesante que muy claramente plantea esos diferentes acercamientos, con un edificio que es bastante controversial. Este edificio tuvo una serie de reconstrucciones, una serie de investigaciones una sobre la otra, excavaciones de diferente manera, de tal cuenta que el edificio, como se nos presenta, son muchas historias al mismo tiempo. Es como que si vemos a un personaje y le vemos la piel, pero al mismo tiempo le vemos los músculos, al mismo tiempo le vemos los nervios, al mismo tiempo le vemos los huesos. Entonces ya la imagen está totalmente distorsionada. Entonces, de parte de esta información científica y verificable, con un teodolito, con una estación total, se sacan estos niveles, lo podemos comprobar definitivamente. Esos montículos que se ven así, muy irregulares, pues a través de esos levantamientos ya se pueden interpretar de alguna manera. Luego, la interpretación camina un poco más allá y se hacen las interpretaciones volumétricas a través de figuras sólidas, simples, bastante sencillas, y así va caminando. Innovaciones, secciones, es una tecnología bastante comprensible. Nosotros crecimos en ese ámbito de dibujo y de representación, cortes, entendemos la parte exterior, la interior, los diferentes estratos constructivos de ese edificio, es tan complejo. Entonces, al hacer este tipo de investigación y análisis, ya se puede hacer. Aquí vemos el edificio, cómo tiene sus diferentes historias. Hay escalinatas muy exteriores, al mismo tiempo que vemos escalinatas muy interiores, que nunca estuvieron vistos así por el público en su momento. Es que estamos viendo ahí diferentes historias del mismo edificio. Entonces, lograr hacer el modelo tridimensional fue bastante complicado, pero todas estas aproximaciones nos permitieron llegar a entenderlo de mejor forma, utilizando todas las ventajas que nos da esta técnica. Por ejemplo, el uso de transparencias, el uso de sólidos opacos, ¿verdad? La posibilidad de estratificarlos, de estarlos manipulando así por sus diferentes partes. ¿Sí? Aquí ya lo vemos entonces en esos diferentes estratos. Esto es una hipótesis. Suponemos así que los edificios interiores, las historias anteriores, con la poca evidencia que tenemos en el exterior, reinterpretada, pues la planteamos así. En una época el edificio fue el que está abajo amarillo, en otra época fue el que está arriba naranja, en otra época la que vemos el exterior en gris. Y así para toda la ciudad,
¿verdad? Este planteamiento tan hipotético lo hicimos con la tecnología que se usaba hace 10 años. Y estuvimos trabajando varios modelos así, en líneas temáticas de CIFA. La trabajaron, hubo una que estuvo a cargo del arquitecto David Barrios, también el doctor Mario Raúl Ramírez, también estuvo trabajando sobre la CUM. David era Naranjo, este trabajo de Yachá, incluso fue la base para mi planteamiento doctoral posterior. Ahora veamos este otro, termino acá, ¿sí? Gracias. El siguiente video. Vamos a ver qué estamos haciendo ahora, porque como se trata de hacer una retrospectiva, eso fue hace 10 años, hace 15 años trabajamos de esa manera, ahora estamos trabajando de una manera diferente, que implica que tengamos que cambiar también los procedimientos metodológicos. Si antes usábamos una cinta métrica o una estación total, pues ahora hay otra tecnología y usamos sobrevuelos con drones, una captura fotográfica, y tomamos esa información fotográfica para hacer el modelo. Con una serie de captura de imágenes, en este caso un edificio colonial, ¿verdad? El Puente de los Esclavos. Llegamos allí, tomamos las fotografías, utilizamos una serie de programas. Esta es una presentación que se utilizó recientemente para un examen privado del arquitecto Infieri Javier Borrayo. Entonces él hizo una escogencia de programas específicos. De todos estos utilizó los que podrían ser más estar más a la mano para nosotros aquí en la universidad, que sean más accesibles, más prácticos de utilizar también, y con eso pues se pudieron hacer estas capturas de fotografías, haciendo sobrevuelos semicirculares, circulares, en posición como de una esfera, y ahí toda esta que vemos ahí es la captura con nube de puntos, la posición del dron en el momento que tomaba la imagen, ¿verdad? Para hacer una lista de material y luego ya procesar esas fotografías con el programa. Este puente ya está bajo diferentes modalidades de visualización, desde una imagen casi transparente a una malla que es como una cáscara, es la parte transparente, luego vemos una forma sólida, aquí la malla, luego la textura fotográfica, pero todo esto es una densidad de puntos, cada punto georreferenciado. No toda la información de la fotografía es útil, entonces tiene que hacer una limpieza eliminando lo que no vamos a utilizar. También el programa nos ayuda a eso, para escoger qué es lo que queremos mostrar. En este caso era solamente el puente, lo que pasaba con el agua, lo que pasaba antes o después en el cauce del río, pues se eliminaba. Solamente estábamos tratando de registrar la arquitectura colonial del puente. La vegetación que no está en contacto con el puente se elimina. O sea, es un proceso de limpieza. Es bastante rápido en realidad hacer esto, y con calidad fotográfica, pues yo creo que es una gran ventaja. El resultado es esto, ¿no? El modelo ya no es un modelo como el que estábamos desarrollando con el planteamiento metodológico anterior. Este es un modelo de nube de puntos que puede ser más denso o menos denso según la capacidad de nuestra computadora. Tiene enormes ventajas, pero también tiene la enorme desventaja de que no son modelos sólidos. Al hablar de puntos estamos hablando solamente de la posición X, Y, Z de cada uno de esos píxeles que están señalados allí, pero el interior no lo podemos ver. Cuando usábamos antes la otra metodología, desde el principio estábamos trabajando con sólidos que podíamos seccionar. Aquí las secciones son solamente perfiles que apenas enseñan una silueta, porque solo son los puntos, ¿verdad? Bueno, después viene la parte de procesamiento de esa información. ¿Para qué nos va a servir? En este caso, para señalar daños, añadidos constructivos posteriores al edificio original. Son cosas para la conservación y restauración del monumento. Entonces ya vemos los sólidos, vemos información de curvas de nivel,
o sea que vamos como que para atrás, antes necesitamos esa información de origen al principio, ahora aquí después de las fotografías las tenemos después. Y la pasamos ya a planimetrías, planimetrías que nos permiten hacer cortes, elevaciones, secciones con medidas exactas, geoposicionadas, o sea que la podemos ya referir a la posición, latitud y longitud en el planeta. Esa información la filtramos con una serie de dispositivos del programa para poder señalar los daños, la vegetación, en este caso musgos, faltantes en material constructivo. Y luego, pues, para la presentación, para la manipulación de las imágenes, otro tipo de programa que nos permiten, sí, tener esta visual de una manera mucho más dinámica, mucho más práctica que la que teníamos antes. Esto era un poco más difícil hacerlo con AutoCAD o con SketchUp, pero aquí sí tenemos esa practicidad siempre con la calidad fotográfica, que es una gran ventaja. Y pues otra de las ventajas enormes es que toda esta información, pues con códigos de este tipo la podemos publicar, y que otras personas al tomarle la fotografía pues pueden tener esos modelos en sus equipos, ¿verdad? Esta tesis o este proyecto de graduación se presentó hace más o menos un mes, un poco menos de un mes. Fue un proyecto bastante exitoso y no es el único. Vamos a ver uno ahora diferente. Bueno, la escogencia es, tenemos muchos edificios, pero la escogencia ha sido algunos de arquitectura prehispánica, ya vimos uno de arquitectura colonial, ahora de arquitectura del movimiento moderno, un proyecto de graduación del compañero Alexandro Bailey, que también escogió esta línea de representación en realidad virtual y le puso este nombre, las medidas de lo escrito en luz, un poco como las medidas del romano, un nombre un poco pretencioso de tratadista de arquitectura, ¿no? Pero aquí él dice que la intersección de puntos de referencia en distintas fotografías la toma de programas que enseñan, ¿verdad?, en YouTube o tutoriales específicos, cómo se hace ese patrón de captura de imagen, y la aplica por supuesto al edificio. En este caso, una solicitud específica del Teatro Nacional, que se plantea el problema de una construcción bastante compleja desde el punto de vista geométrico, estos planos curvos que están forrados con un material muy caro, el mosaico veneciano, pero que se está desprendiendo, entonces tienen que hacer trabajo de reemplazo, pero ¿cómo cuantificarlo? Es una cosa bastante complicada. Entonces nos pidieron eso, y estos programas son muy prácticos para poderlo desarrollar. Entonces, una de las primeras cosas es establecer un flujo de trabajo que parte de la captura de la información fotográfica, y luego el uso ya de programas para procesar esa información, usar no solo un programa, varios programas, una para procesarla, otra para manipularla, otros para presentarla. Y bueno, la captura de imágenes, aquí utilizamos este aparato, el dron y una cámara de 12.4 megapíxeles. Así se hizo una serie de sobrevuelos a diferentes alturas, siguiendo un patrón específico, en este caso cada 5 metros en altura, 5, 10, 15, 20 y así. Y además un patrón, digamos que como una sección esférica, para poder detallar un elemento que es el que sirvió para plantear el procedimiento para cuantificar el área del espacio tan complicado. Aquí están señaladas los puntos a donde se tomaron las fotografías, y el resultado es con recap, un modelo bastante impreciso, podríamos decir, a fines de complejo cultural de todo el conjunto. Pero no es todo lo que vamos a usar, entonces se tiene que pasar al procedimiento de limpieza, y en ese procedimiento de limpieza se selecciona qué es el área que se va a trabajar, y cabalmente la petición fue esta fachada que da para el área de la municipalidad del centro cívico, ¿verdad? Y ese es el espacio que se está cuantificando. Se toman las fotografías, se usan los programas, en este caso Confusión, se obtiene la malla,
y esa malla ya nos permite cortar, mover, pegar en otros lados y medir lo que necesitamos, que es saber cuántos metros cuadrados o pies cuadrados de mosaico veneciano de color blanco se va a mandar a fabricar. Este edificio, como lo vemos acá, si tomamos una fotografía, pues sería una perspectiva. Aquí ya estamos hablando de planimetrías, es una imagen ortogonalizada a través del programa. La ventaja, pues, es que, como antes, ¿no? Una obra, pues, la veíamos, éramos como contempladores externos de ella, y a través de estas modalidades nosotros nos podemos meter en una experiencia virtual y tener otro tipo de sensaciones, y eso no nos había pasado antes, ¿verdad? La diferencia es esa experiencia. Antes, como un espectador ajeno a la escena, no se puede interactuar, está limitado a una percepción visual, pero ahora somos protagonistas de la escena, hay una interacción con el entorno, se involucran más sentidos y más sensaciones. Una experiencia totalmente distinta en el mundo de la realidad virtual, pero que involucra ya a otros sentidos, inclusive el olfato y demás. Gracias. Entonces, la intención de presentar esto es hacer esa retrospectiva de cómo anteriormente hacíamos los modelos a mano, construíamos una maqueta, cortábamos el cartón, pegábamos la madera, y eso sigue siendo válido, no podemos dejar de considerar esa posibilidad. De hecho, si entendemos que la arquitectura nació, la figura del arquitecto moderno nació de la modelación a mano, pues es una habilidad que no debemos perder de ninguna manera. Pero las otras modalidades en el desarrollo que hemos estado planteando sí nos permiten tener experiencias más complejas, más completas, que llegan a esta experiencia virtual muy subjetiva y muy sensorial de una edificación del pasado, del presente, del futuro. Eso está bastante bien, pero ¿en cuál es el futuro nuestro ahora en la facultad? Porque la idea es también plantearlo hacia futuro, y está como que apuntando a la fabricación. O sea, poder hacer estos elementos ya utilizando tecnología, donde no somos nosotros los que cortamos, no somos nosotros los que pintamos, los propios programas y los accesorios nos permitirán fabricar tridimensionalmente nuestros modelos, nuestras ideas, nuestros planteamientos. Y esa es la idea: pasado, presente y futuro, realidad objetiva, realidad subjetiva, realidad virtual y realidad aumentada. Entonces, no sé, preguntas y comentarios, por favor. Ustedes ya tienen contacto con estas realidades también con sus estudiantes. No sé si ustedes ya las están aplicando, seguramente sí, pero ¿qué tipo de experiencia han tenido en este sentido? Experiencias que puedan compartir con sus estudiantes o sus propios proyectos. Ya, buenas tardes. Bueno, ahorita que nosotros estamos empezando con esta tecnología 3D, es bastante ahorita accesible, y el problema ahorita sería como que la metodología de cómo tenemos que utilizar esta metodología sería lo principal, ¿verdad? Porque podemos hacerlo fácilmente, pero tener un adecuado control de cómo realizarlo sería el procedimiento para que esto pueda tener una mejor visualización. Ahora, con las experiencias que he tenido, últimamente pues me ha tocado hacer una parecido, pero manual, tomar fotografías, y en base a eso pues nosotros realizamos los modelos. Los modelos ya, la tecnología que uso ya es un poco más sólida, entonces sí podemos tener secciones, elevaciones de los modelos y tener una precisión un poco más exacta a lo que es la realidad. Y últimamente hicimos un levantamiento con el arquitecto Leonel Campo para hacer su tesis. Se hizo un levantamiento en el casco en Sololá. Entonces se hizo el levantamiento más o menos de 30 minutos, y a partir de eso pues ya se obtuvo la información para que ella pudiera trabajar todo el modelo. Entonces ahorita esta tecnología nos ha ayudado bastante para poder tener una apreciación más cercana y más rápida a lo que antes podíamos haber obtenido.
Gracias, Ana María. Sí, esa es la gran ventaja, ¿no? Hay una evolución y obviamente tiene posibilidades mucho más prácticas que los anteriores planteamientos. Vean, cuando hice el planteamiento metodológico para la elaboración de modelos utilizando AutoCAD y modelos virtuales sólidos en apariencia, ¿no? Pero sólidos, eso era válido en aquel momento, pero no tenía la calidad fotográfica que ahora tienen los modelos que estamos logrando con 9 puntos. La desventaja es que la 9 puntos no es sólida. Entonces tenemos esos millones y millones de puntitos, pero no sabemos qué hay adentro y no podemos hacer secciones a menos que estemos integrando una serie de levantamientos distintos, exteriores e interiores, que también es una posibilidad. De hecho, el modelo que estamos trabajando aquí en la facultad se va a integrar entre levantamientos en 9 puntos del exterior y 9 puntos del interior. Pero eso querrá decir que vamos a ver puntos de afuera, puntos de adentro, y la cosa siempre va a ser complicada. Yo me recuerdo el modelo que hizo usted del Palacio Maya, ¿verdad? Entonces tiene un planteamiento metodológico parecido, pero cayó en el problema, y en el que estamos cayendo nosotros ahora porque no hemos logrado encontrar una solución, de que tenemos la captura de imagen y tenemos los puntos, y después tenemos que dibujarlo en función de eso, como pasarlo, pero ya con modelos sólidos. Entonces estamos haciendo nosotros el trabajo manualmente. La idea es no tener que recurrir a eso, y siempre ha sido un requerimiento para estos proyectos de graduación encontrar el procedimiento justo para llevar la imagen de 9 puntos a modelo sólido, y no se ha podido hacer aún, ¿verdad? Es un ideal y a eso vamos. Yo creo que va a ser muy rápido, probablemente ya la solución existe, pero no la conocemos. En ese sentido, sí, la Facultad de Arquitectura tiene una línea de investigación específica aprobada para este semestre, y estamos haciendo el planteamiento metodológico nuevo, ¿verdad? Para trabajar 9 puntos por los modelos, y si logramos ya incluir esta posibilidad de solidificar los puntos en algo más pesado, diríamos, sería un alcance bastante grande, una gran ventaja para nosotros. ¿Alguna otra experiencia que nos pudieran compartir? Tal vez de tipo de experiencia personal, no usando la tecnología, me viene la pregunta, mi posición como profesor de la Facultad de Arquitectura, y me pregunto realmente si uno analiza los arquitectos de la época, en el caso de Alberti y algunos otros, ellos eran dibujantes, eran escultores, eran constructores, eran carpinteros, eran herreros, eran diseñadores, eran un todo. Y ahora el arquitecto, que no es ese todo, que solo tiene el recurso de la herramienta digital, me pongo a pensar, ¿qué es mejor? ¿Qué nos proporciona en la docencia, en el quehacer de la Academia de Arquitectura, lo anterior o la tecnología moderna? El caso, por ejemplo, del Palacio Maya, el maestro Galote Torres, él dibujó, él era escultor, él modeló, él hizo el modelo, hizo las presentaciones, hizo todo para la fachada del Palacio Maya y para el diseño del Palacio Maya. Pero viene a la pregunta como profesor, realmente decir, ¿qué será mejor? ¿Qué es bueno? Yo en lo personal pienso que, digamos, las dos cosas son buenas, y creo yo que el hecho de trabajar, digamos, a mano, digamos, diseñar las cosas con maquetas, como lo hacían estos arquitectos italianos que mencionaste, creo yo que probablemente el arquitecto tiene más sensibilidad integral a una serie de cuestiones que hay que tomar en cuenta en cualquier concepto arquitectónico. No sé cuál es tu opinión, ¿qué consideras positivo o negativo, o cosas que favorecen o no favorecen? Bien, sí, la posición mía, muy particular, es no abandonar de ninguna manera la parte analógica, o sea, hacer los modelos con las manos. Eso yo creo que lo debemos mantener siempre, ¿verdad? Siempre debemos trabajar con las manos. El lápiz, el papel, cortar el cartón, pegarlo, pintar, hacer la maqueta con nuestras técnicas tradicionales. Eso no lo debemos abandonar nunca. Pero no podemos ir tampoco en contra de los cambios de paradigma, y ahora las habilidades de los estudiantes son diferentes a las nuestras. Los estudiantes no tienen tu habilidad de dibujar, ¿verdad? Pero vos no tenés la habilidad de ellos de graficar en este tipo de programas. Entonces, lo que tenemos que hacer es combinar
Cualquier cosa que se considere como que la solución y la panacea a todos los problemas, eso no existe. Entonces tenemos que conjugar. Y de hecho aquí conjugamos mucho. En los modelos anteriores a la nube de puntos, conjugábamos una parte plástica en la escogencia de texturas específicas con análisis estilístico para decir, estos edificios tuvieron pintura mural de color turquesa, ¿verdad? Pero teníamos una hipótesis y tenemos una serie de pruebas, algunos elementos, pero si después resultaba que era rojo, tenemos la posibilidad de cambiarlo, pero ya no lo hacemos a mano, ¿verdad? Ya solamente es alterar un parámetro en el modelo y lo que era turquesa lo convertimos a rojo, así de sencillo, ¿verdad? No tenemos que hacerlo de nuevo. Entonces esas ventajas no las podemos desperdiciar de ninguna manera, ¿verdad? La ciencia es así, el conocimiento humano es así, va a saltos, hay paradigmas vigentes que se convierten después en obsoletos y vienen nuevas generaciones con planteamientos y tecnologías totalmente distintas que solucionan problemas de manera diferente y que van a provocar problemas también, por lo que después van a ser obsoletos y van a ser sustituidos por otros paradigmas. El desarrollo de la ciencia es así, no podemos abstraernos de eso. Hay cosas buenas, hay cosas magníficas, pero uno de los grandes problemas de esta tecnología es que cuando nos metemos en ella, perdemos habilidad manual. Y ahí sí, si antes dibujábamos bien, le entramos a esto, vamos a empezar a dibujar mal y cada vez peor y peor y peor, porque estamos perdiendo esas habilidades. Eso es lamentable, ¿verdad? Eso es lamentable. Mira, si no hay más preguntas o comentarios, entonces yo termino la presentación allí. Perdón, solo un comentario, sí. Es que en Diseño 4 hemos estado combinando esas cosas, pero por especificación tenemos proyectos específicos que son absolutamente a mano, por especificación. Y los chicos están así como muy inquietos porque ya le han entrado a programas digitales de presentación y han estado muy interesados en eso, pero les obligamos a hacerlo a mano, para que no se pierda esa sensibilidad. Bien, buenas tardes a todos y gracias por